¿Alguna vez te has sentido solo, como si la bondad del mundo hubiera desaparecido? En este vídeo, descubrirás la increíble historia de Ismael, un joven que, en medio de la oscuridad de la ciudad, encuentra una luz que cambia su vida para siempre. En una ciudad que parecía hecha de sombras, donde los callejones se retorcían como serpientes y los edificios altos tapaban la luz del sol, vivía Ismael. Era un niño de apenas 12 años, pero con una mirada que delataba el peso de muchas más primaveras. Sus ojos, grandes y oscuros como la noche, brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza, una contradicción que solo quienes han sufrido mucho pueden entender. Ismael no tenía hogar. Había sido abandonado cuando aún no sabía pronunciar bien las palabras, y desde entonces, había aprendido a sobrevivir en las calles. Su hogar era cualquier rincón que encontrara, pero su preferido era un pequeño parque olvidado por el tiempo, donde algunos árboles se aferraban a la vida en medio del concreto gris de la ciudad. A veces, cuando el viento soplaba entre las ramas, Ismael cerraba los ojos y se permitía soñar, aunque solo fuera por un momento. Soñaba con una vida diferente, una en la que no estuviera solo, una en la que el mundo no pareciera tan frío y distante. Cada noche, cuando el frío mordía su piel, Ismael se envolvía en su chaqueta desgastada, miraba hacia el cielo y se preguntaba si realmente existía la bondad en el mundo. Había visto tanto dolor, tanta indiferencia, que a veces le resultaba difícil creer que pudiera haber algo más. Pero a pesar de todo, había algo dentro de él, una pequeña chispa que se negaba a apagarse. Esa chispa era un deseo profundo, un anhelo que mantenía en secreto. Ismael quería descubrir si realmente existía la bondad, si aún había algo por lo que valiera la pena luchar. En esas noches silenciosas, mientras el eco de la ciudad se desvanecía en la distancia, Ismael escuchaba el susurro del viento entre los edificios, como si le estuviera contando historias olvidadas. Era en esos momentos cuando más anhelaba una señal, algo que le dijera que no estaba solo en este vasto mundo. Pero las respuestas no llegaban, y cada amanecer lo encontraba igual, solo, hambriento y con las manos vacías. Sin embargo, a pesar de la dureza de su vida, Ismael nunca perdió del todo la esperanza. Su corazón, aunque golpeado por la realidad, seguía latiendo con fuerza. Y en el fondo, él sabía que, de alguna manera, su búsqueda no era en vano. Lo que Ismael no sabía en ese momento, era que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás habría imaginado. Una tarde gris, mientras las nubes cubrían el cielo como un manto pesado, Ismael caminaba por las calles en busca de algo, cualquier cosa que pudiera llenar su estómago vacío. El hambre se había vuelto un compañero constante, apretando su pecho con un dolor sordo, pero más fuerte que el hambre era esa sensación de vacío que sentía en el alma. Mientras recorría las aceras agrietadas, algo llamó su atención. Sentado en la esquina de un callejón oscuro, había un joven. Este no era un vagabundo cualquiera. Ezequiel, como descubriría más tarde que se llamaba, tenía unos 17 años, pero su rostro, endurecido por el tiempo, parecía mucho mayor. Llevaba el cabello revuelto y sucio, y su mirada, una mezcla de rabia y resignación, era el reflejo de alguien que había visto demasiado. Mientras Ismael se acercaba, Ezequiel levantó la vista, sus ojos se encontraron, y en ese instante, Ismael sintió un escalofrío. Había algo en la forma en que lo miraba, como si pudiera ver directamente sus pensamientos más profundos. ¿Qué haces aquí, soñador?, preguntó Ezequiel con una voz rasposa, cargada de cinismo. Ismael, sorprendido por la pregunta, titubeó antes de responder. «Busco algo», dijo, sin saber exactamente qué. Ezequiel soltó una carcajada amarga, una risa que no tenía ni una pizca de alegría. Se puso de pie y caminó hacia Ismael, sus botas desgastadas haciendo eco en el callejón vacío. «Te diré una cosa, chaval», dijo Ezequiel, cruzando los brazos. «No hay nada que encontrar en este mundo. La bondad de la que tanto hablan es un cuento para niños. Los sueños son para los débiles». Las palabras de Ezequiel golpearon a Ismael como un puñetazo en el estómago. Durante un segundo, sintió que su pequeña chispa de esperanza se apagaba. Ezequiel parecía hablar con una autoridad amarga, como si hubiera vivido 1000 vidas y conocido solo el lado oscuro de cada una. Pero Ismael, a pesar de su tristeza, no podía aceptar esas palabras. Había algo en su interior, una parte de él que se negaba a rendirse. «Tú no lo entiendes», susurró Ismael, casi para sí mismo.
Ezequiel lo miró, con una mezcla de lástima y burla. Lo que entiendo es que, si sigues soñando, este mundo te va a devorar vivo. Mira a tu alrededor, chaval. La vida es dura, y nadie viene a salvarte. Ismael no respondió. Se quedó en silencio, mirando sus zapatos gastados, sintiendo el frío del concreto bajo sus pies. La realidad de las palabras de Ezequiel pesaba sobre él, pero en lo profundo de su ser, aún sentía que debía haber algo más. Sin embargo, en ese momento, su única opción era seguir adelante. Así que, sin decir una palabra más, decidió quedarse junto a Ezequiel. Formaron una especie de pacto no dicho, una alianza de supervivencia. Compartían la poca comida que encontraban, se cuidaban en las noches más peligrosas, pero nunca hablaban de sueños ni de esperanza. Ezequiel, con su dureza y cinismo, parecía haber renunciado a cualquier tipo de creencia en algo bueno. Pero Ismael, aunque las dudas crecían dentro de él, no podía dejar de pensar que, en algún lugar, la bondad debía existir. Solo necesitaba encontrarla. La noche cayó como un manto oscuro sobre la ciudad, y el viento comenzó a soplar con una suavidad extraña, casi como si tuviera algo que decir. Ismael, después de días conviviendo con Ezequiel y su amargura, decidió alejarse por un momento. Sentía que necesitaba pensar, respirar sin esa sombra de pesimismo constante. El joven caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos, buscando respuestas en un mundo que parecía no tener ninguna. Ismael, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón pesado, levantó el rostro hacia el cielo estrellado y gritó: «Dios, ¿por qué me has dejado aquí, solo, en este mundo tan cruel? He soportado el frío, el hambre, la soledad. ¿Dónde estás cuando más te necesito? ¿Acaso no escuchas mis lágrimas, mis súplicas? ¿Qué hice para merecer este dolor? Ya no sé si creo en ti, ya no sé si alguna vez estuviste conmigo. Si realmente existes, muéstrame una señal. No puedo más, te lo ruego, Dios, ayúdame, por favor». Se detuvo bajo un puente viejo, un lugar donde el frío se colaba por cada grieta, pero donde al menos se sentía un poco aislado del caos de la ciudad. Allí, sentado sobre un pedazo de cartón húmedo, cerró los ojos. El viento rozaba su rostro, susurrando en sus oídos como si quisiera consolarlo. Ismael sentía que el viento le hablaba, pero no entendía qué le decía. Era como un eco distante de algo que una vez conoció, pero que había olvidado. Y fue en ese momento cuando la conoció. Sofía apareció de la nada, como si hubiera salido del mismo viento que lo envolvía. Era una joven de rostro amable, con una mirada que irradiaba calidez. Llevaba un abrigo largo y en una de sus manos sostenía una bolsa llena de pan. Al principio, Ismael no la notó, pero cuando ella se acercó y se inclinó para ofrecerle un trozo de comida, el joven levantó la vista. «No necesitas tener miedo», le dijo Sofía, con una voz suave. «No vine aquí por casualidad. Te estaba buscando». Ismael frunció el ceño, sorprendido. ¿Buscándolo? Nadie lo buscaba nunca. Nadie se preocupaba por dónde estaba o qué hacía. Pero esta mujer lo miraba como si lo conociera, como si supiera exactamente lo que él llevaba en su corazón. «¿Por qué me buscarías a mí?», preguntó, con la desconfianza que la vida en las calles había instalado en su ser. Sofía sonrió, esa sonrisa que iluminaba incluso los rincones más oscuros del alma. «Porque veo algo en ti, Ismael. Algo que tú mismo tal vez no has visto aún». El joven se quedó en silencio, sin saber qué responder. ¿Qué podía ver esta mujer en él? Su vida no era más que una sucesión de días oscuros y noches frías, sin ningún propósito claro. Pero había algo en la manera en que Sofía lo miraba, algo que le recordaba a los sueños que solía tener cuando era más pequeño, antes de que el peso del mundo lo aplastara. «¿Tú crees que existe la bondad?», preguntó Ismael, casi sin pensar, como si esas palabras hubieran escapado de su boca antes de que pudiera detenerlas. Sofía se sentó a su lado, en el suelo frío, sin importar las manchas ni la suciedad. Lo miró con ternura, y por un instante, el mundo pareció detenerse. «La bondad no siempre es fácil de ver», respondió, con una calma que envolvía a Ismael como el viento. «Pero está ahí, en los pequeños gestos, en los momentos en los que menos lo esperas. A veces, está en el viento que te acaricia el rostro, o en la mano de alguien que te ofrece ayuda sin pedir nada a cambio». Ismael la escuchaba, su mente confundida pero, al mismo tiempo,
con una sensación de alivio que no había sentido en mucho tiempo. Era como si sus palabras fueran la respuesta que había estado buscando en esas noches frías y solitarias, cuando miraba las estrellas y se preguntaba si había algo más en el mundo que la oscuridad. Pero, comenzó Ismael, con la voz temblorosa. ¿Cómo puedo creer en eso, si todo lo que he visto es lo contrario? Sofía suspiró, pero su sonrisa nunca desapareció. A veces, lo que vemos no es toda la verdad. El mundo puede ser cruel, sí, pero también hay luz. Solo tienes que abrir los ojos y el corazón para verla. En ese momento, mientras el viento seguía susurrando entre los edificios, algo cambió en el interior de Ismael. Por primera vez, sintió que tal vez no estaba solo en su búsqueda, que tal vez había algo más allá de la frialdad de las calles. Tal vez, solo tal vez, la bondad existía. Con el tiempo, Ismael empezó a visitar el comedor social donde Sofía trabajaba. No era mucho, pero para él significaba un refugio en medio de la tormenta constante que era su vida. Allí, entre platos de sopa caliente y rostros cansados, comenzó a ver algo que antes le resultaba invisible. La bondad estaba en los detalles. En una mano extendida, en una sonrisa compartida entre desconocidos, en la calidez de un abrazo. Cada pequeño gesto que presenciaba era como un rayo de luz que iluminaba las sombras de su corazón. Un día, mientras ayudaba a repartir comida, Ismael vio a un hombre mayor, encorvado por los años, que se acercaba con paso lento. Cuando el anciano recibió su plato, levantó la vista y, con una gratitud infinita en sus ojos, simplemente dijo, «Gracias». Esa palabra sencilla resonó en Ismael como nunca antes. De alguna manera, ese pequeño momento le mostró algo que no había comprendido del todo. La bondad no era una fantasía, sino una realidad que podía cambiar el mundo, aunque solo fuera un poco cada vez. Sin embargo, el verdadero giro llegó una noche. Era víspera de Navidad, y la ciudad, a pesar de su frialdad, estaba iluminada por las luces de colores que adornaban las tiendas y los árboles. Ismael caminaba solo por las calles, sus pensamientos enredados en todo lo que había aprendido en los últimos meses. Levantó la vista hacia el cielo, donde las estrellas brillaban con fuerza en el firmamento. Sintió una calma que lo envolvía, algo que no había sentido en mucho tiempo. Se detuvo en una esquina, mirando hacia lo alto, y entonces, en ese instante de absoluta quietud, escuchó una voz. No era una voz que viniera de fuera, sino desde lo más profundo de su ser, como un susurro suave que le envolvía el alma. «Ismael», dijo la voz, «nunca has estado solo». El joven cerró los ojos, dejando que las palabras lo inundaran. Era como si cada estrella en el cielo le hablara, diciéndole lo que siempre había querido escuchar. La bondad siempre ha estado contigo, en cada paso, en cada mirada. Solo necesitabas verla. Ismael, con lágrimas en los ojos, sintió que algo dentro de él se liberaba. Todas las dudas, todo el dolor acumulado, comenzó a desvanecerse. Ya no importaba cuán oscuro fuera el mundo, cuántas veces lo hubiera golpeado la vida. Había encontrado algo que ningún sufrimiento podía arrebatarle: la certeza de que la bondad existía, no solo fuera de él, sino dentro de su propio corazón. A partir de ese momento, Ismael supo que su vida no sería la misma. No era solo un superviviente más en la ciudad. Ahora, él también llevaba la luz que había estado buscando durante tanto tiempo. Una luz que brillaba en sus ojos, en su sonrisa, y que él compartiría con cada persona que encontrara en su camino. Porque si algo había aprendido, era que la bondad, aunque pequeña, tiene el poder de transformar incluso las almas más perdidas. Y esa noche, mientras las estrellas seguían titilando en el cielo, Ismael decidió que él sería un portador de esa luz. La historia de Ismael nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando ser descubierta. La bondad y la esperanza no son meras fantasías, están presentes en los pequeños gestos, en las personas que encontramos y en la fuerza que llevamos dentro. Así como Ismael, todos nosotros podemos encontrar esa luz y compartirla con los demás, cambiando el mundo un paso a la vez. En Mateo 5:16, la Biblia nos dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Apliquemos esta enseñanza a nuestra vida diaria, mostrando bondad, amor y compasión a quienes nos rodean. Recuerda, cada pequeño acto cuenta y puede ser la chispa que ilumine el camino de alguien más.
Queridos amigos, no importa cuán oscuros o difíciles sean los momentos que enfrentamos, recuerden que Dios siempre está presente, incluso cuando sentimos que estamos solos. Él camina a nuestro lado en cada paso, incluso en las adversidades, guiándonos y fortaleciéndonos. A veces, en los momentos de mayor dolor, es cuando más necesitamos abrirnos para sentir su presencia. Su amor es constante e inquebrantable, y nunca nos abandona. Que la fe en su bondad ilumine nuestros corazones, trayendo paz y esperanza. Confía, porque Dios siempre está contigo. Si esta historia te ha inspirado, me encantaría conocer tu experiencia. Comparte en los comentarios cómo has encontrado la luz en medio de la oscuridad, y no olvides suscribirte al canal para más historias que te llenen el corazón de esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo.